Hola, ¿qué tal? Bueno, en este video vamos a hacer un método, ya vamos a implementar un método que indique si todos los elementos del vector son iguales, ya. Si los elementos son iguales, que muestre un mensaje, todos los elementos son iguales, y si no son iguales, que salga un mensaje que indique lo contrario. ¿Listo? Vamos a tener de ejemplo este vectorcito, ya. A simple vista podemos notar que es un vector de dimensión 4, de longitud 4. Y vamos a comenzar con lo siguiente. Vamos a tomar el primer elemento del vector, o sea, el 8, ¿ya? Y lo vamos a contar. Eso quiere decir que tomamos el primer elemento y directamente lo contamos porque vamos a comparar ese elemento con el resto de los elementos del vector, ¿ya? El contador agarramos y dijimos que lo íbamos a inicializar. Como lo vamos a contar, entonces va a inicializar en 1, porque ya tomó el primer elemento. Y vamos a decir, este elemento de acá es igual a este elemento. Si es igual este elemento a este elemento, entonces el contador se incrementa en 1. Ahí está, se incrementa en 1. Luego compara este de acá nuevamente, o sea, el primer elemento, con el próximo elemento del que ya comparó el siguiente. ¿Ya? Es igual, entonces lo cuenta, se incrementa el contador. Lo mismo para todos los elementos del vector. Nuevamente comparamos el elemento inicial con el próximo elemento del vector y si es igual lo cuenta. ¿Listo? Una vez termine de recorrer el vector, ¿qué va a suceder? Vamos a tener una condicional, ya una estructura if, ya que aquí lo pusimos como pseudocódigo. Decimos, si C, o sea, este contadorcito, ¿ya? Es igual a n. N es la longitud del vector, ¿no ve? La longitud es 4, aquí está, y el contador es 4. Si 4 es igual a 4, entonces escribir positivo. ¿Qué quiere decir? Que todos los elementos del vector son iguales. ¿Ya? Eso con un ejemplo cuando todos los elementos son iguales. Ahora, ¿qué sucede en el caso contrario? Cuando no todos los elementos son iguales. Comenzamos igual. Tomamos el mismo elemento, o sea, el primer elemento del vector, y directamente lo contamos. ¿Ya? Tomamos el primer elemento y el contador se inicializa en 1. Y vamos a contar ese vector, ese elemento inicial, con el resto de los elementos del vector. Decimos, este elemento es igual a este elemento, no es igual, entonces no lo cuenta. Luego, este elemento es igual a este elemento, si es igual, entonces lo cuenta. ¿Ya? Y así seguimos. Este elemento de acá, el primer elemento, es igual a este elemento, si es igual, entonces lo cuenta. Termina de recorrer el vector y nuevamente nuestra condicional. C, aquí es 3, es igual a n, a la longitud del vector. N es 4, ¿no ve? 3 es igual a 4, no. Entonces, por falso, viene por acá y dice escribir negativo. ¿Qué quiere decir eso? Que no todos los elementos del vector son iguales. ¿Cómo sería el código de este ejemplito? ¿Ya? De esta manera. A ver, va a ser un void porque nos va a mostrar mensajes. De nombre le puse elementos iguales. Ese es el nombre, como le dije a ustedes, les pueden llamar como mejor les parezca. ¿Ya? Declaramos una variable n de tipo entero que va a ser igual a la longitud del vector. Ya sabemos, son 4 elementos. EI, yo le puse EI porque le nombré así como elemento inicial. ¿Ya? Con eso me tomo el primer elemento del vector, B0, ¿ya? Y directamente lo cuento ese elemento como 1. Lo inicializo la variable del contador en 1. Eso quiere decir que el vector vamos a recorrer desde la siguiente posición, ya no desde la posición 0, sino desde la posición 1. Este es nuestro ejemplito y comenzamos a hacer nuestra prueba de escritorio.
Dijimos que n es igual a 4, la longitud del vector es 4, aquí claramente se ve. Decimos, elemento inicial va a ser B0, ¿no ve? Ahí está, elemento inicial, B0 es 8. El elemento que se encuentra en la posición 0, 8. El contador se inicializa en 1 porque lo está contando este elemento, ¿sí? Comienza a entrar a la estructura for. Dijimos que pos iba a inicializar en 1, ya porque íbamos a comenzar a contar desde acá, porque ya tomamos este primer elemento. 1. Dice 1 es menor que 4, o sea, pos es menor que n, si es menor que n, entonces entra a ser las instrucciones que se encuentran dentro del for. Y decimos, EI, elemento inicial, es igual a bpos, o sea, el elemento del vector en la posición 1 es 9, ahí está el 9. Decimos, 8 es igual a 9, falso. Entonces no hace lo que se encuentra dentro del if. Sale del if y vuelve por acá, se incrementa el pos y ahora es 2. 2 es menor que 4, sí es menor que 4. Decimos, EI es el 8, es igual al elemento del vector en la posición 2. ¿Cuál es el elemento ese? El 3, ahí está el 3. 8 es igual a 3, falso, entonces no hace esta tarea. Sale del for y el pos se incrementa en 1, ahora es 3. 3 es menor que 4, sí es menor que 4. Ahora preguntamos si EI, elemento inicial, es igual al elemento del vector en la posición 3. ¿Cuál es ese elemento? El 1. Ahí está, claramente el 1. 8 es igual a 1, falso. No ejecuta las instrucciones que están dentro del if. Sale del for, se incrementa otra vez y decimos 4 es menor que 4, falso. Se sale del for y pregunta, C es 1, N es 4, 1 es igual a 4, falso. Viene por acá por falso y muestra el mensaje. No todos son iguales. Lo puse así porque iba a ser mucho texto, así iba a ser largo. Ya no me estaba dando para verlo bonito, por decir. Eso es la prueba de escritorio de nuestro ejercicio. Ahora vamos a ver cómo funciona en el código. Bueno, ya tenemos abierto nuestro proyecto. Ya sabemos cómo va esto. Aquí están todos los métodos que implementamos desde el comienzo, desde la creación del objeto. Esta es nuestra clase arreglo. Aquí implementamos nuestro método. Implementar un método que nos indique si todos los elementos del vector son iguales. ¿Cómo iba esto? Ya sabemos, el método tiene que ser público para que lo podamos llamar desde el program.cs. Public void va a ser un procedimiento porque nos va a mostrar mensajes. Ya vimos cómo iba a ser eso. Yo le puse nombre elem iguales. Ustedes le pueden poner un nombre que mejor los identifique para ustedes. ¿Ya? Comenzamos, declaramos una variable entera de nombre n, la variable, la cual iba a ser la longitud del vector. Declaramos otra variable, yo le puse EI de elemento inicial, la cual iba a ser el elemento del vector en la posición 0. ¿Ya? Y por último declaramos la variable C, que iba a contarnos los elementos que sean iguales. Y como ya tomamos el primer elemento del vector, entonces vamos a inicializar en 1. ¿Ya? Espero que se entienda bien esa parte. ¿Listo? Vamos. Declaramos una variable n de tipo entero. Ah, no, es pos. Aquí es pos. Que inicializa en 1. Porque como ya tomamos el primer elemento del vector, ahora vamos a continuar desde la siguiente posición, ¿no ve? Luego pos iba a ser igual a, perdón, pos iba a ser menor que n y luego pos incrementaba.
¿Listo? La solución de nuestro procedimiento se tenía que dar dentro del for. ¿Cómo iba a ser esto? Iba a ser una condicional if si elemento inicial es igual a lo que hay en la posición del vector en ese momento. Bueno, si EI es igual a lo que al elemento que hay en el vector en esa posición, entonces contaba, nuestro contadorcito se iba a incrementar. Caso contrario, pasaba a la siguiente posición y hacía lo mismo hasta que termine de recorrer el vector. Una vez termine de recorrer el vector, dijimos que iba a ser una consulta. Si n era igual a c, o sea, si la longitud del vector era igual al contador, estábamos en presencia de un vector en el cual todos sus elementos son iguales. Y si todos los elementos son iguales, tendríamos que mostrar un mensaje que diga lo siguiente: todos los elementos del vector son iguales. ¿Listo? Vamos a hacer un salto de línea acá. Y si n no era igual al contador, ¿qué pasaba cuando era falso esa situación? Entonces tendría que mostrar un mensaje donde indique que no todos los elementos son iguales. Voy a copiar el mensaje, control C, control V, y voy a poner aquí: no todos los elementos del vector son iguales. Ese sería el método. Vamos al program.cs para probar nuestro método. Comentamos esto, no lo quiero ver. Decimos método que indica si todos los elementos del vector son iguales. Ya, como es un procedimiento, solo procedemos a llamar elem iguales. Ya, vamos a probar con nuestro clásico ejemplito. Es un vector de longitud 4. Era 8, 9, 3, 1. Ahí está el mensaje: no todos los elementos del vector son iguales. Ahora con un vector que tenga todos los elementos iguales. Igual 4, 5, 5, 5. Ahí está el mensaje: todos los elementos del vector son iguales. ¿Listo? Esta es una solución básica, ¿ya? Vamos a optimizarlo este código para que no haga tanto trabajo, ¿ya? Posiblemente por la computadora no podemos percibir que un programa demore, ¿ya? A veces la computadora tiene buenas características y no se puede percibir. Pero optimizar el código es hacer que haga menos tarea, ¿ya? Esta es la solución básica. Vamos a ir mejorándola para el siguiente video. Así que los espero en el siguiente video.